Buen día, el siguiente video trata de una actividad cultural de filosofía. Mi grupo está conformado por Sebastián García y quien les habla David Flores. El video trata de entrevistar a unas personas mayores que viven en la zona rural, que nos hablarán sobre las costumbres de su época y su infancia. Nosotros vivimos en San Jorge, Zipaquirá. Eh, yo entrevistaré a mi abuela y a dos conocidos míos, y Sebastián también va a entrevistar a la abuela. Listo, para dar inicio a la actividad de identidad cultural voy a entrevistar a mi abuela Bárbara, que es mi abuela paterna, y pues le haré unas preguntas. Previo a esto, pues ella nos mostrará unas fotos pues de la infancia, más que todo de mis tíos y mi papá, puesto que pues fotos de la infancia ella no tiene. Y la primera pregunta que le haré a mi abuela es: ¿qué edad tenía cuando conoció por primera vez el televisor? Tenía 15 años. 15 años. ¿Y cómo fue, digamos, la Conseguí experiencia? mi primer trabajo, que me salí de la casa a trabajar en casa de familia. Entonces comencé a conocer el televisor, a mirar. Ah, listo, abuelita. Y que, bueno, pues esto es como en referencia al campo, puesto que nosotros somos del campo. Entonces la pregunta es, digamos, ¿qué tanto viajaba su merced a la ciudad? Yo viajaba seguido a acompañar a mi madre a hacer mercado. Viajaba siempre cada 8 días a Zipaquirá a hacer el mercado, a acompañar a mi mamá. Listo. ¿Qué castigos se le imponían en el colegio o también en la casa en esos tiempos? Según tengo entendido, pues siempre en los tiempos de antes eran como unos castigos más fuertes, más severos. No, tranquilas, ¿cómo? Mm, Pues en mi infancia, que yo me acuerde, siempre para ir a la escuela, siempre para trasladarnos a ir a estudiar, pues aunque yo estudié muy poco, pero de todas maneras era muy difícil para ir a asistir al colegio, no como ahora que hay todo es fácil. Anterior tiempo nos tocaba a pie, no, y siempre quedaba lejitos donde estudiábamos y era más. Sí, digamos como cuando mi papi que me contaba, él digamos que se portaba mal o no hacía la tarea, él me decía que las profesoras tenían regla de madera y entonces le pegaban en los dedos. ¿Era, Sí, era lo sí, mismo en sus tiempos, sí, sí, ahorita? sí, sí, lo mismo. Sí, Anterior y tiempo en... eran las profesoras, nos castigaban porque tenían su regla de palito y nos daban siempre por las manos y todo y nos castigaban. Siempre había castigo. Anterior tiempo más que ahorita. Ahorita como Ahorita mira mi tía. Dice, ¿cómo era, digamos, la convivencia en su casa ahorita? ¿Cuántos hijos eran? Y es... siempre hermanitos hemos hartos, son como unos 17 hermanos. Siempre somos hartos hermanos. Y cuando éramos pequeños, pues todos vivíamos en el campo y la cosa era más difícil porque nos tocaba siempre más duro cargar agüita en vasijas. Cuando eso nos tocaba cargar el carbón en lonas o ir a juntar leña al monte, llevarle a mi madre la leña, la agüita, arrimártela porque ella era muy enferma y ella no podía. Bueno, abuelita. Y digamos, era buena la convivencia entre, digamos, entre hermanos y esto. Sí, sí, más bien, sí, señor. Nos entendíamos bien y todo. A ver, digamos, en esas épocas, ¿cómo era visto un embarazo en la adolescencia? Pues anterior tiempo en esa embarazos eran menos arriesgosos que ahora, porque primero unos se mejoraba en la casa, llegaba la señora y lo veía a uno. Pero entonces, en cambio ahorita sí no es así porque ya es muchas enfermedades. Las señoras tienen mucho riesgo de los embarazos, hay mucho riesgo ya.
no como antes que era como más. ¿Cómo lo tomaban los papás? Sí, o la gente, digamos. Digamos, ahorita en esos tiempos uno mira una chica de 15, 16 años embarazada y digamos en el colegio y todos dicen como que, uy, mucha pendeja se va a embarazar. Sí, 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 O pero los anterior. papás eran más severos No, que pero decían, anterior tiempo los padres eran más severos con uno. Le exigían más, o sea, lo criaban a uno más. O sí, tranquilo. Y bueno, en esos tiempos mi abuelita, digamos, vio o vivió, digamos, como experiencias o sí, o vio gente que hacía uso de superfacientes, o sea, de marihuana y todas estas no, cosas. no, anterior tiempo no había nada de eso. No, No escuchaba yo anterior tiempo en mi infancia o en mi juventud, yo no escucho de que había tanto como ahorita. Ahorita sí hay mucha droga, en colegios, en todos lados se encuentra la droga, pero anterior tiempo no, listo. era más sano todo. Ujú. Bueno, y digamos de la estabilidad laboral, ¿cómo era en esos tiempos? Ahorita, ¿cómo era? Era muy difícil conseguir trabajo, digamos, o para la mujer, digamos, en esos tiempos. Pues en ese tiempo casi había, casi trabajaba uno en casa de familia, o era más difícil conseguir trabajo que ahorita. Ahorita siempre es más Tiene complicado que para estar solo. conseguir. Entonces, para terminar, abuelita, las preguntas, dice, ¿qué metas tenía para el futuro? Entonces, le explico, digamos, a mi edad que tengo 15 años, pues yo tengo, digamos, unas proyecciones que quiero ser, como dicen, cuando Sí, sea sí, grande, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, su merced, ¿qué tenía pensado hacer, digamos, estudiar o alguna cosa así? Espere, no grabe todavía. Porque uno pensaba, pues como mis padres eran pobres y todo, yo no veía recursos de que me iban a colocar a estudiar, que no colocaron sino primero. Entonces, ¿qué iba a pensar yo que iba a hacer una cosa como ahorita los padres que ya uno ve que no? Es- pero entonces, ya anterior tiempo, sí, ya mis padres eran muy pobres y yo no les veía que me iban para yo poder conseguir una carrera, ¿ve? Pensaba hacer una carrera de algo, porque no había modos, en ese tiempo mis padres eran muy pobres y no tenían modos de, Que sí, o qué le hubiera gustado hacer, sí, abuelita. porque yo me hubiera gustado, sí, estudiar, seguir una carrera, haber sido alguien más en la vida, pero no se pudo, no. Sí, Es algo algo que como, Quería ser profesora, quería ser cantante. cantante, la Rosalía. como ser como alguien en la vida, como hacer una, sí, como es trabajar en alguna oficina, en algún banco, ser en alguna cosa, pero no se pudo. Cuando eso mis padres eran muy pobres y no teníamos recursos, no tenían recursos para darme en eso. Listo, ahorita ya eso sería pues terminar las preguntas y pues continuaríamos con lo de las fotos y los recuerdos. Nosotros pues encontramos un álbum que está ahí y pues unas fotos pues un poco como las más antiguas que encontramos y esta que causó curiosidad y que la abuelita me mostró es de quién, abuelita, de quién, de Blanca, dicen. Blanca García. Blanca García, la que está a la derecha es mi Sí. abuelita. Y entonces más o menos qué edad tenía la abuelita cuando se tomaron esa foto. Y eso, explíqueme más o menos cómo Cuando era. yo me mandé tomar esta foto, me lo tomó Blanca García, me mandó tomar esta foto, nos lo tomamos, yo tenía 22 años, cuando eso. O sea, era como una amiga o algo así. Sí, es una amiga, y sigue siendo amiga todavía, que ella fue la Mm, que me tomó esa foto para tener recuerdos y todo, entonces ahí yo tengo mi foto de ambas, compañeras, y ¿qué, todavía somos compañeras todavía. listo, ¿y qué otra foto abuelita era el que me iba a mostrar? Que tenía por ahí guardada. Tranquila, no importa si se demora un poquito. Ahí. ¿Esa?
cuando el bautismo de... Es cuando este es el bautismo de mi hija, la menor. De mi tía Catalina. Entonces, Sí. el que está a la derecha de bigotico es el esposo de mi abuelita, Sí, don Miguel. y enseguida sigo yo. Y es la que está ahí enseguida, es mi abuela. Ahí, justo ahí está mi abuelita. A ver. Listo, y que tiene otra fotico, no sé, cualquier, la que sea, abuelita. Que desee mostrarme ahí. Una que sea un buen recuerdo, alguna cosa, abuelita. Sería este su papi. No, Puede ser también. sí, es su papi. Fernando con Steven y Lady. Nicolás. Y Nicolás cuando eran pequeños. Sí, es mi familia prácticamente, ahí falto yo Eso, porque su yo no familia. había nacido, entonces el que está ahí en la mitad Sí. es mi papá y mis 3 hermanos. Eso, sí. Ay, una de que estén todos mis tíos o algo. O alguna otra cosa que hayan hecho ahí. ¿Y esa fiesta de qué era, abuelita? Acá. Sí, es. Acá fue ¿cómo es? La piñata de Catalín, cuando era ¿De pequeño. mi tía Cata? Es que a mi tía La Cata le hacían piñata. hartas cosas entonces. La piñata. Ay, tan chévere. Listo, abuelita, ¿qué más tiene por ahí? Ya, tranquila, si se demora un poquito, tranquilo. Por decir foto, es la mamá de mi esposo Ah, esta era la que... también. Esa nos sirve bastante, la que está a la derecha, ¿cierto, abuelita? La de gafitas. Sí, La de gafitas y la que está ahí es es... la mamá del esposo de mi abuelita. Ah, pero la que está ahí al lado es la hermana, ¿cierto? De don Miguel, ¿sí? ¿Quién? ¿Ella? No, Ella es Matilde. Matilde es la hermana, ¿cierto? Hermana, Sí, es. sí. Y pues una hija La que. mamá Ya la hija de. O sea, esta niña pequeña que está ahí ya tiene. de María. Es María. ¿Cuántos años tiene María más o menos, abuelita? Ahorita María. María. María, ¿cuántos años tendrá, Cata? ¿No sé qué? ¿30 años? Tía. Más o menos cuántos años tiene. María. María. María debe tener como unos 36. Unos 36. Ponerle 30 y... Por ahí ponerle 36. Sí, listo. Mm. Uy, eso de piscina, ¿qué, abuelita? Estoy yo, está Dora, está Dora, yo, todos estos chicos que no son ya, como que Gabriela, Catalina era una familia en piscina, o aquí hay otra piscina también con Cuando mi abuelita era, o sea, o sea, sí era más pequeña. Salía así, digamos, a piscina o algunas cosas así. ¿No? No, que yo me acuerdo cuando era pequeñita, teníamos ya O más sea, grande. ya teníamos hijos. Sí, Sí, o sea que de resto de mis tíos o sea, los tuvieron después de que se casaron, ¿sí? Con don Miguel. sí, ya son 7 matrimonios. La siguiente es mi tía Rubiela. No, mi tía La Miriam, sí. mayor es Miriam. Mi tía Miriam. Mi abuelita nunca le tomaron una foto, digamos, así como esta que tiene don Miguel. O sea, no, no. porque o no sabe cómo se tomaban esas fotos. No, sí yo no sé cómo lo tomaría. Cuando eso yo no sé esas fotos cómo lo sacaban así. No, No pues, sé. abuelita. Eso es todo. Muchísimas gracias, abuelita. Para finalizar con la entrevista de mi abuela, una cosa que me faltó aclarar es que ella tiene 68 años y pues las fotos que muestra de mis tíos es más o menos hace 38 años, pues ellos ya ahorita tienen la edad más o menos de 40, 46 años, más o menos, son 7 hijos contando a mi papá. Una cosa también muy curiosa es la fotografía. Yo le preguntaba a ella la fotografía del esposo cómo la habían hecho en esos tiempos, cómo se hacía, pero ella no me
no me daba razón, ella no sabía cómo se hacían en esos tiempos, pues o que ella no tenía los recursos, digamos, cuando era pequeña para tomarse esas fotos, o pues cuando era joven. Y entonces no sabía cómo se sacan esas fotos. Aparte la experiencia fue muy bonita, visitarla y que me contara todas estas cosas. Mi abuelita se asustó al principio con la cámara, pero aún así fue muy bonita la experiencia. Continuando con el trabajo de identidad cultural, voy a grabar la entrevista de mi abuelita Flor Marina García. Los años en 1955 a 1960, que yo recuerdo cómo eran las casas. La casa era de bareque y el tejado era de cortadera. Los pisos eran en tierra. En esos años las camas eran de balcones de 4 horquetas y bares por encima, y los colchones eran de junco y esteras. Las cobijas eran de lana de oveja. La cocina era también en bareque, y que yo recuerde, y cocinaban en 3 piedras. Y las ollas las colgaban los palitos en las paredes y colgaban las ollas ahí. Las ollas eran de barro, las cucharas eran de palo, y las ollas de barro y las olletas eran chorotes de barro. Bueno, le voy a hacer unas preguntas para que me las La responda. mesa, espera, le digo la mesa cómo era. La mesa, digamos, donde colocaban, digamos, las cosas, colocaban también 4 palos y unas varas encima, y le ponían el salvio, y ahí colocaban las ollas. Bueno, ahora sí le voy a hacer las preguntas. Entonces, ¿qué tan seguido visitaban la ciudad? En este caso, Zipaquirá. Todos los martes y los domingos cuando iba a misa, ¿Y a qué iban los martes? a hacer mercado. ¿Y cómo era el medio? ¿Cómo era la plaza de mercado? Sí. La plaza de mercado es donde ahorita es el parque. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama arriba? La Independencia. La Independencia. Sí, ahí era la plaza, y no era cubierta, sino era descubierta. Y había los puestos, eran todos, cada cual tenía su puesto y era en el piso. A los arrumes de yuca, de haba, haba, mazorca, cuando eso no había habichuela, alberja, aguacate, naranja, yo recuerdo. Esos eran así los puestos. ¿Y el medio de transporte cómo era? El medio de transporte eran en burros. ¿Sí? Eso no había, ya después de, como en el 60, sí ya había una buseta que viajaba. Pero cuando eso eran toda la gente viajaban, era con burros. ¿Qué castigos se imponían en su colegio y en su casa? Principalmente. En el colegio. En el colegio, si no sabía uno las tablas o no daba uno la lección, el que sabía lo mandaban al puesto, y el que no sabía una fila. Y a lo que terminaban de enseñarle, lo cogían con una vara y le daban sus varazos, una vara. Sí. ¿Cuáles eran sus metas para el futuro? Las mías. Sí. Pues las mías eran que quería aprender, digamos, cualquier arte. Me gustaba la modistería. Sí. Sí, la aprendí. Ajá. ¿Cómo veía la gente los embarazos en adolescentes? Pues así no le puede decir. Cuando eso no, las muchachas no se embarazaban así como hoy en día, no. Eso era cuando se casaban, o si se embarazaban, eso era un escándalo tremendo. Sí. Era muy tremendo. ¿Y el consumo de psicoactivos? Nada. ¿De sustancias? ¿No? No. Cuando eso no había nada de... ¿No se consumía eso? No, cuando eso no consumían nada. ¿Cuándo vio por primera vez el televisor? En el 74, ¿Qué edad tenía? 22 años. Sí.
El radio sí lo vi cuando tenía como 8 o 10 años. Mm. Em, em, ¿En qué trabajaban y cómo era la estabilidad laboral en esa época? Agricultura nomás. ¿En la agricultura? Ajá. ¿Y eh, qué tomaban anteriormente? O sea, ahora es la cerveza y esto. Anteriormente, ¿qué tomaban? ¿Qué bebían? Los años de antes del 50 que tomaban chicha, pues yo no tomé, pero eso contaban, que tomaban era chicha. ¿Sí? Bueno, Chicha y molían, antes no molían tampoco en molinos, sino en piedra, molían en piedra. sí. ¿Y el objeto que le recuerda algo? ¿Qué nos puede explicar de él? ¿De qué? De esas fotos. De estas fotos, el día del matrimonio. ¿Y ahí cómo era la casa? La casa era todavía en bareque, pero digamos las paredes sí ya eran pintadas bien y los pisos eran en tablón. Sí. Ujú. Mire, esta es la puerta, este es el piso. Sí, ¿Y todo era así? sí, toda la casa era así. Ya había estufa así de carbón y... Sí, ya había estufa de carbón. Mm. Y ahí no hay más así. Estos, pero eso es del día del matrimonio. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias. Para el siguiente video, que es el de mi madrina Carmenza y el de la mamá, mi madrina tiene 47 años, la mamá, Elisa, todos le decimos Elisita, ella tiene 79 años y ya en poco tiempo, 1 o 2 semanas, cumple los 80 años. Ellos son pues cercanos a mi abuelita, esa fue una facilidad que tuve, ellas viven muy cerca y aparte de esto, pues... Mi papá es como conocido del colegio con mi madrina, por eso pues la eligió a la hora pues de elegir padrinos. Una cosa muy curiosa también del video, que yo no sabía que mi madrina era hija única y aparte que mi padrino estuvo pues era el novio desde los 12 años. Realmente se nota como también algo de que antes el amor era muy distinto, igual pues... Mi abuela también es casada con don Miguel hace mucho tiempo y también la diferencia es poca de Elisita a mi abuelita, pues muchas cosas pues varían, pero no tanto como lo es de Elisa a mi madrina. Para concluir con el trabajo de identidad cultural, le haré la entrevista, las preguntas a mi madrina Carmenza y a la mamá Elisa. Entonces, pues, el trabajo comenzaría con la pregunta de ¿qué edad tenían ustedes cuando vieron el televisor por primera vez? Como 20 años. 20 años tenía y mi madrina. Yo tenía como 7, 8 años. Y la... Pero nos tocaba, había un televisor en el barrio. O sea, tocaba ir ahí donde el vecino ir a mirar novelas y todo, y quítenos los zapatos y todos allá en una Y pieza pagar mirando tele. para mirar. Sí, Sí pagan y en esos Sí, tiempos para una ¿cuánto moneda. pagan? Hay una moneda. Sí, Pero, o sea, ¿cómo eran las monedas en esos tiempos? ¿O qué? como 100 pesos. No, como 2 centavos. Ella 2 centavos y el mío era Sí, como 100 sí. pesos. Sí, listo. Pues como nosotros estamos acá en zona rural, es el campo, entonces, pues cada cuánto, digamos, visitaban la ciudad, que sería pues Zipaquirá. Mi mami primera en su época. ¿Cuánto Pues visitaba todos los martes cuando era el mercado. el Pero mercado? a veces no había busetas. O sea, se bajaban y se subían a pie, ¿sí? A pie. Con los talejos. Sí, con el mercado así. Listo, mi madrina. Y yo sí, era una buseta, un bus, pero solamente subía como 1 o 2 días en martes, una ¿no? o 2 veces en el día. Ujú. Y eso era el bus de la planta. A veces lo llevaban a uno, pero no era mucho transporte tampoco. Listo, ahora paso con la siguiente pregunta. Entonces, para
Para castigarlos, ¿cuáles eran los métodos que utilizaban, digamos, primero que todo en su casa y también en el colegio? ¿Cómo eran los castigos? Pues nos arrollaban y con ladrillo en la mano así, se nos tenía como 2 horas así. Sí, En el colegio. en el En colegio. En la la casa. escuela, en la escuela, ¿Y pues en la casa? en la casa, la correa. ¿La correa? Sí. El rejo, ¿no decía su merced? Ese de Sí, nudos. Sí, también. Rejo de nudos. Sí. Mi madrina. Yo en el colegio era la vara. Me Espinas. ganaba. No, yo en ese tiempo no era con espinas, era solo la varita. Y en la casa, pues mi mamá casi no, mi papi, pero por ahí con esos palos de tallo. Pero así muy de vez en cuando. Para los detalles. Y qué le decir es, lo que pasa es que, digamos, mi papi decía que era como por nada, ¿no? O sea, en el colegio le pegaban era por Sí, nada. es que en el colegio uno respetaba a los profesores, no como hoy en día que los alumnos hacen con los profesores lo que quieran. No, en ese tiempo eso uno cuidado le decía una mala palabra al profesor y póngale su balazo. O sea, tocaba respetar uno a los profesores. Listo, a ver, otra cosa. ¿Cómo era la convivencia en su hogar? ¿Cómo era su familia, sus padres? ¿Cómo era la convivencia? Pues el tiempo de antes, mejor dicho, no podía uno francamente como era el trabajo y nada de estar como ahora y hacer oficio, cargar leña de lejos, el agua y ayudarle a mi papá a sembrar y nos ponía a tarea lo que fuera, como tanta mata de servar yuca y todo y plátano, y si no poníamos la tarea completa nos castigaba, nos pegaba y nos sacaba para y que dormir por ahí afuera, no dejaba entrar a la casa. Y con los hermanos, ¿cómo era? ¿Sí tiene hermanos? Tenía. Sí, pero a todos igual nos castigaba a todos. No, pero digamos su relación con No, ellos. pues más bien, ¿Sí? sí, Y pues con mi papi, pues tampoco con Sí. ellos tanto. sí, más La bien. infancia. Y mi madrina. Pues aquí, pues yo como no tengo hermanos, ¿Es la única? sí, entonces yo soy la única, pues. Yo Ay, no. no peleaba con el mismo yo. Y con mi mami y mi papi, pues bien. Pues hay veces, como a veces era yo muy consentida, entonces era muy. Para todo lo tenían que llevarme, y lloraba mucho y de todo. Pero no, con mis hermanos sí, no, papi, ¿por qué no? No tuve. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo era visto, pues, ante la sociedad un embarazo en la adolescencia? O sea, ¿era normal un embarazo, pues, con qué, 15, 16 años, más o menos? Pues más bien, antes los papás, antes le buscaban el novio a las hijas y las castigaban, las encerraban y no se casan con él, mejor dicho, le doy una muenda y antes, ¿no? Y así así, no es como ahora que, mejor dicho, eso ya, ni Con quien hablar, quiera, sí. ni nada, Sí. ¿sí? Sí, pues cuando yo sí, como yo tuve mi primera hija como a los 18, en ese tiempo sí a veces la gente criticaba mucho, pero la gente que criticaba también ya había tenido hijos antes menores que uno, ¿sí? Pues siempre yo creo que toda la vida ha sido como criticado, pero eso pues. Listo, bueno. La siguiente, en esos tiempos, ¿cómo era el caso esto de los superfacientes, de las drogas y todo esto? No, nada de eso, no sé, nada de eso, ¿No se veía? no. Y cuando yo estudiaba muy poco Sí. se veía, Sí. porque los hijos también se dejaban reprender. Sí. Y los papás estaban más pendientes y todo, pero como ahora no, los papás a veces trabajan juntos y depende, ¿no? Y hay mucho, por ejemplo, la convivencia con los malos amigos, todo eso, pero no, en ese tiempo tampoco no mucho. Listo. A ver, ¿cómo era la estabilidad laboral en esos tiempos? O sea, O la sea, ¿cómo economía, era, la platica. no, pues también, pero
digamos, era para conseguir trabajo, o digamos, ustedes siendo mujeres, de pronto se discriminaba o alguna cosa. ¿Cómo eran los trabajos en esos tiempos para conseguir dinero? Las mujeres tenían que trabajar como igual a los hombres. Por allá de sacar papa y también esto del coger trigo, de todo, albera, todo, trabajar como salir como los hombres, al Entonces, asadón. y más o menos cómo era el salario en esos tiempos. Mejor dicho, eso no, ni me Ahí sí, ni acuerdo. seguro ni nada, sino. Ahí lo que de verdad daban, ¿no? Y o sea, eso sí era como dicen ustedes en centavos, Sí. pesos. Sí. Y cuando en mi época, pues sí había trabajito. O sea, no como ahorita que las mujeres poco trabajo les dan ahora, que porque quedan embarazadas, que porque son madres solteras. Y otra cosa, por aquí no hay agua, se toca ir a lavar por allá lejísimos, como 3 kilómetros y llevar y traer la mojada y sí, eso era así, traer agua desde lejos y la leña para cocinar, no como ahorita que todo es a la mano y no están Y la contentos pereza. ¿no ve? No están contentos la juventud, mejor dicho, ¿no ve? Listo, a ver, ya para finalizar las preguntas, ¿cuáles eran, digamos, sus sueños que tenían, que querían ser cuando pues, fueran grandes? Monja, pero no. ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. Monja, pero eso que... Eso, en ese tiempo ni estudio, porque antes era 6 meses de estudio, nomás era una pizarra y un gis, que no es como ahora que, eso mejor dicho, y antes no, ni estudia ni nada, y es mejor. No, Yo antes sí, mi sueño era ser una buena enfermera. sí. Pero en ese tiempo como mi papi, aunque fuera hija única, pero mi papi no tenía, que él trabajaba en la agricultura, entonces no hubo platica. Entonces pues no se pudo cumplir el sueño, pero bueno, hubieron otras Fue cosas, una buena mamá. otras oportunidades y soy una buena mamá. Eso sí. Y listo, ya para terminar, sería con los objetos y las fotos que pues ya buscamos previamente. A ver, esta es mi foto cuando pequeñita, ¿sí se ve? A ver, no, espere, ya me toca acercarme. A ver, no enfoca, Dios mío. Ya. Con máquina esa antigua. Sí, De esa sí esa- era con máquinas de esas antiguas que era como en una tela por encima y decía mi mami, ¿no? Mm. Y ahí mismo quedaba la foto. ¿Qué? Como qué, no como ahorita que las arreglan, las pintan, les hace. Sí, puede ser uno feo, pero Esta no. era mi mami, vea, con una de mis hijas, con la mayor, Con Paola, ¿sí? con Paola. Y eso porque era, yo digamos, tengo en 3 el hijas. colegio, algo así. En el colegio, sí. O sea, Listo. cuando ella se graduó de 11. Aquí fue cuando me casé. A los Con mi padre. 21 años, sí. Sí, claro, listo. Es. Aquí yo era cuando era joven, linda y bella, vea. 14 añitos, vea. ¿A 14 años? Sí, 15 años. Más Iban o a menos. piscina, eso mi abuelita me decía que no iban a piscina y eso. Sí, mire. Ah, sí. Y aquí está la foto de mis otras 2 hijas. Gina mirando, ay Dios mío. ¿Quién es Gina y Gina y Juliana? Paola. Ah, Gina y Paola. Sí. Y aquí era cuando yo era pequeñita con mis primas. ¿Con las primas? Sí. Con mis primas. Pami, téngasela ahí mientras se acosta. A ver. Y esta Listo, última. señora, tranquila. Y esta última aquí está. La primera comunión de mi hija, la segunda, con Julián. ¿Y dónde está Ah, pero Acá. sí, oye. Listo. O sea, ¿quiénes están ahí? Gina y Juliana. Y una prima. Ah, y una prima. Sí. Hay 3 niños. Bueno, listo. Por último, este guriguri, que cuando tenía yo 14 años me lo regaló mi primer novio, que ahorita es mi esposo, porque con Mi él padre. estamos desde los 12 años de edad y ya tenemos como 40 y algo. Y él me lo regaló y era como en una novela que salía en ese tiempo, cuando los 14 años tenía, se llamaba Calamar. Y eso fue muy famoso porque se llamaba el guriguri. Y ya. Listo. Muchísimas gracias a las dos. No, señor. Bueno, esta actividad es una experiencia muy bonita porque pues aprendimos muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo me enteré de muchas cosas que no sabía. Por ejemplo, que los castigos en los colegios eran más severos.
quemaron las casas igual. También pues que los estupefacientes en esa época no eran muy comunes y que ellas comparan la época de antes y la de ahora y dicen que la de ahora es mucho más fácil que lo que les tocó a ellas. Sí, en relación con lo que dice mi compañero, y a mí también me pareció una experiencia muy bonita, aparte pues de ir a visitarlas, pues porque yo no convivo mucho con ellas desde hace un tiempo ya. Sin embargo fue muy bonito visitarlas y que me contaran todo ese tipo de cosas. Pues mi papá, él me cuenta muchas de sus historias, pero realmente de mi abuela y de mi madrina no había escuchado sinceramente nada de esto. Es notorio realmente el cambio de época que hay, o sea, tan brusco, digamos, lo que hay de tecnología y esto. La situación tan fuerte que le tocaba, digamos, a las personas del campo en esos tiempos que es ahora donde nosotros vivimos. Lo que es, digamos, siempre vivir como al lado de la agricultura y todo esto, que estemos un poco separados de la ciudad y que el transporte sea difícil y todas estas cosas. Sin embargo, pues ellas, lo que decía mi compañero, comparaban mucho las dos épocas y realmente dicen que o sea, los jóvenes, nosotros nos quedamos mucho, que realmente la época de ellos sí fue muy dura. Si hable fuerte. Espere, comémoslo bien. Que enfoque. Listo ya. Un momentico. Parte de la seriedad, mire la cámara. Y ahorita yo lo corto, relájese. Buen día, no espere. Buen día, la de. No, espere. Aguante. Voy a ponerme la gorrita de para atrás.